Buenas noches, compañeras, compañeros de la Edus Unidos de nueva cuenta. Hoy es la sesión inaugural de nuestro segundo eje de especialidad en buen gobierno, administración pública humanista, combate a la corrupción y políticas públicas para el bienestar. Reciban un saludo de todo el equipo de buen gobierno. Siempre es muy grato para nosotros recibirlos. Estamos muy entusiasmados por dar inicio a esta sesión y por supuesto inicio pues a nuestro segundo piso de esta preparación y formación pedagógica. Y bueno, quiero dar también la bienvenida a los compañeros, compañeras que nos siguen en las distintas redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, también a los que nos siguen en las redes sociales del programa de Buen Gobierno y por supuesto a la 4TV por hacer posible estas transmisiones de esta sesión inaugural, nuestro eje 2 de especialidad en buen gobierno, administración pública humanista, combate a la corrupción y políticas públicas para el bienestar. Bueno, pues hoy tenemos una sesión de lujo porque tenemos al compañero Alberto Montoya. Y bueno, antes de hacerle la palabra, le quiero por favor pedir a nuestro coordinador de la especialidad, el compañero José Luis Lezama, quien nos va a dar pues algunas palabras de bienvenida para empezar de manera entusiasta la sesión del día de hoy. Adelante, compañero José Luis. Gracias, muy buenas noches, compañeras y compañeros. También, por supuesto, a nuestro invitado, el doctor Alberto Montoya, quien tiene un encargo muy relevante. Ya nos platicará un poquito al respecto en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Y muchas gracias por acompañarnos. Doctor, bienvenido a este programa que, pues fíjese, compañero, compañeros, los compañeros ya lo saben que son la primera generación de nuestra especialidad. Estamos estrenando especialidad en el programa de Buen Gobierno y pues nada más para recordar que ya cursamos nuestro primer eje centrado en la austeridad republicana. ¿Cuál ha sido la lógica que hemos seguido en esta especialidad? Bueno, pues eh, ver cuál es la profundidad ideológica e histórica y las consecuencias institucionales de algo que todo mundo entendemos, porque es lo que queremos, que toda la gente nos entienda y entienda la justeza de nuestras causas. Todo eso que está en una máxima para nuestro movimiento, que es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, como recordarán, compañeras, compañeros, revisamos un montón de lecturas, vimos varios videos, en fin, una serie de elementos conceptuales, técnicos y de todo tipo, históricos, para ver cuáles qué es lo que está detrás de esa máxima de nuestro movimiento. Entonces, en este segundo eje, y el doctor Montoya nos va a ayudar también mucho, vamos a entrarle ahora a cuáles son las razones de que el compañero presidente suele sintetizar como el principal problema de México la corrupción, ¿no? Entonces, eso que aparentemente pues parece obvio, no lo es tanto como cuando tratamos de explicar su obviedad, ¿no? Entonces vamos a dedicarnos a, digamos, a ver cuáles son todos los elementos que están detrás de de este segundo planteamiento como el núcleo de nuestro segundo eje formativo. Entonces, me gustaría dejarla ahí nada más como encuadre y pues también decirles que me da mucho gusto verles de nuevo. Espero que ya estemos listos para este segundo eje que va a ser igual, si no es que hasta más intenso que el primero en términos de la chamba que tenemos que hacer, porque
pues no hay servicio popular sin estudio duro, disciplinado y riguroso. Entonces es así porque trabajamos pues para la gente, ¿no? Queremos trabajar para la gente y ello implica todo nuestro compromiso, nuestra seriedad y nuestra dedicación. Entonces, sin más, pues acá veo a nuestro presidente en el instituto, compañero Rafael Barajas El Fisgón. Rafael, adelante, te cedo la palabra. Buenas noches. Bueno, para mí es de veras un honor estar con ustedes. Me da un gusto enorme poder estar aquí con ustedes. Les ofrezco una muy sentida disculpa porque estaba en otro Zoom, no pude salir a tiempo, pero pues ya estoy aquí y quiero decirles que en el Instituto Nacional de Formación Política estamos muy orgullosos de la especialidad de buen gobierno que encabeza Diana, que ha hecho un extraordinario equipo con José Luis, con Lorena, es decir, es de veras un trabajo fantástico el que ha logrado hacer Diana en en este diplomado. Estamos muy, muy orgullosos. Es un equipo de veras de primerísima calidad, es un equipo fantástico y y me encanta además que tengan aquí actualmente como ponente ni más ni menos que al muy admirado Alberto Montoya, que nos ha presentado, estoy leyendo su libro, que está fantástico, que es una fundamentación del proyecto de México en el siglo XXI. Imagínate, es un esfuerzo muy importante, ¿no? Sobre cómo estructurar el futuro, nuestra nación futura. Pocas veces tenemos la posibilidad de hablar de cara al futuro, de hablar con miras a un proyecto futuro. Pocas veces tenemos la posibilidad de no solamente de imaginarnos, de soñar una utopía, sino de tratar de construirla. Y pues eso es lo que estamos haciendo ahorita. A mí me parece fantástico todo este trabajo que se está haciendo, la especialidad de buen gobierno alrededor del tema de la corrupción, del combate a la corrupción, que es estratégico en la lucha contra el neoliberalismo en nuestro país. Y la verdad, yo los quiero felicitar a ustedes. Bueno, ya felicité a la especialidad de buen gobierno por su buen trabajo y los quiero felicitar a ustedes por su buen gusto, por estar aquí en esta especialidad. Estoy viendo otros compañeros a los que no he saludado, Carlos Viteri, Enrique Tesson, espléndidos ponentes, ¿no? Gente de primera. Y les quiero decir que pues vamos a seguir haciendo este tipo de cursos. Nos ha ido muy bien, ha tenido muy buena recepción entre gente del gobierno, la gente que ha salido de estos cursos y me encanta que se ha logrado construir una mística alrededor de lo que es la necesidad de gobernar bien. Es un hecho que el buen gobierno es lo único que nos va a permitir tener un futuro como proceso de transformación. Es un hecho que el haber hecho buenas gestiones gubernamentales es lo que le va a permitir a Morena ganar la próxima elección con un margen respetable, pero también es un hecho que no ha sido fácil, ¿sí? Transitar de toda una cultura neoliberal de décadas, ¿sí? A una cultura de ética política, económica, social importante y que esto solo se logra con un largo proceso de aprendizaje. Dicho esto, ahora sí que rompo mi violín y me callo, hago emocionado mutis y los voy a dejar de veras con el doctor Alberto Montoya, que de veras está haciendo un esfuerzo muy importante por pensar a México, por pensar el presente de México, por pensar el futuro de México. Tienen en Alberto un ponente de primerísima calidad. Les pido, por favor, que lo expriman, que le saquen todo el conocimiento que puedan y que lo disfruten, porque además me consta que es un extraordinario ponente. Muchísimas gracias y es todo lo que les puedo decir.
Muchísimas gracias, compañero Rafael. Sin lugar a dudas, este mensaje que nuestro presidente del Instituto Nacional de Formación Política nos ha dado, pues es una invitación, ¿no? A modo de motivación para que continuemos con nuestra formación. Es necesario, creo que atinadamente llevamos avance, como lo ha destacado nuestro presidente. Sin embargo, por eso es aún más importante seguir formando. Y por supuesto que tenemos el día de hoy un invitado de lujo, que siempre nos place tenerlo en este espacio. Lo hemos escuchado, como lo dijo el presidente, es un ponente de lujo, el compañero Alberto Montoya, a quien, bueno, pues le doy la bienvenida. Recordemos que la idea, pues, es justamente escuchar en este proyecto de transformación, pues, la experiencia de personas que están trabajando para contribuir de distintas formas y en distintas trincheras para la transformación y la construcción, pues precisamente de un buen gobierno. Y bueno, pues antes de cederle la palabra al doctor Alberto Montoya, me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestro invitado. El doctor Alberto Montoya Martín del Campo es comisionado nacional de mejora regulatoria del Gobierno de México. Anteriormente se desempeñó como subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía del Gobierno de México. Cuenta con estudios de doctorado en políticas de Estado sobre la revolución tecnológica, estudios de maestría en economía y maestría en comunicación y desarrollo por la Universidad de Stanford. Se ha desempeñado como subdirector de programas sociales de CONASUPO, director general del Instituto Nacional de Desarrollo Social, coordinador nacional del Programa de Empleo Temporal de la Sede Sol, director de Políticas y Normas Informáticas del Gobierno Federal en el INEGI, asesor de la Comisión de Economía, Fomento Industrial, especial para el campo y energía de la Cámara de Diputados y senadores, y asesor de organismos industriales, sindicales, campesinos, magisteriales y asesor de energía en el Senado de la República. El día de hoy nos va a presentar la conferencia titulada Corrupción del Estado y de los servidores públicos. Sea de nueva cuenta bienvenido, compañero Alberto, y bueno, este es su espacio, y adelante, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Para mí, pues en primer lugar, agradecer infinitamente esta invitación del presidente del Instituto de Formación Política de Morena, mi gran compañero Rafael Barajas, y desde luego de todas y todos y cada uno de ustedes que, bueno, haciendo un gran esfuerzo con esta tarea del Programa Nacional de Buen Gobierno, que tiene todo un equipo muy comprometido con las transformaciones de nuestra nación, coordinada por Diana Paniagua y, como ya se ha mencionado, muchas y muchos otros compañeros. Les agradezco muchísimo. Yo soy, en primer lugar, quien agradece esta gran oportunidad de poder compartir reflexiones. En efecto, el buen gobierno es el gran concepto que precisamente va a permitir la transformación histórica. Con mucha visión en todos los sentidos, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador planteó precisamente que la corrupción es el principal problema de México. Y asimismo señalar que la causa profunda, contemporánea de los desastres y males de nuestra nación es el fracaso del modelo económico neoliberal. Lo definió con mucha sencillez y precisión, justamente en su libro Hacia una economía moral, publicado en el año 2019. Lo señalo porque es un documento donde de una forma explícita y formal se exponen precisamente todos estos grandes temas
y se enuncian las nuevas políticas para la transformación, de las cuales justamente la primera es cero corrupción, erradicar la corrupción, la austeridad republicana, la separación del poder político y el poder económico, la democracia participativa, la no violencia, así como finanzas públicas sanas y algo que ha sido un elemento en donde se ha avanzado de manera muy significativa en estos 5 años, que es hacia un país con bienestar, precisamente en políticas sociales para adultos, para mayores, para jóvenes, becas, autosuficiencia alimentaria, sembrando vida, salud para toda la población, en donde hemos visto avances muy, muy importantes en todos los sentidos. De manera que quisiera yo, a manera de ubicación, de encuadramiento de la importancia que tiene el tema que hoy nos ocupa, ni más ni menos que el superar la corrupción del Estado neoliberal. Dicho lo anterior, quisiera proponerles el siguiente proceso analítico y de reflexión. Lo primero, una reflexión de qué es el Estado, en qué consiste el Estado. En segundo lugar, en qué consiste la corrupción del Estado. Y una vez sobre estos dos conceptos, avanzar al análisis crítico del Estado liberal capitalista. Esto en el marco filosófico y de filosofía política. Y posteriormente dos ejes de reflexión: la instalación de un gobierno neoliberal y de varios gobiernos neoliberales, y además la imposición de un Estado neoliberal. Entonces es importante distinguir gobierno y Estado neoliberales y las conclusiones a las que nos lleva el desempeño de esta forma de Estado en sus realizaciones negativas en contra del proyecto nacional durante los últimos 40 años. La primera dimensión: ¿qué es el Estado? En primer lugar, debemos referirnos a el primer gran fundamento del Estado, que es el pueblo. Cuando, después de 300 años de virreinato, 10 años de lucha y revolución social para alcanzar la independencia, en 1821, el pueblo de México se constituyó a sí mismo como pueblo y al mismo tiempo creó el Estado-nación llamado México. De manera que es un acto en el cual de manera simultánea el pueblo de México se constituye en cuanto tal y crea su propio Estado-nación independiente de España y de cualquier otra nación. Ese es el fundamento de lo que es el Estado. Pero avanzando en esta concepción del Estado, la propuesta conceptual y teórica es reconocer que el Estado es el universo de humanos, las personas concretas, los seres humanos, pero que estamos vinculados intersubjetivamente por derechos y deberes. Derechos y deberes que establecimos y establecemos y estamos transformando permanentemente en nuestra Constitución, que es la máxima norma jurídica, y que para ser justo debe de reconocer jurídica y prácticamente a todo ser humano como fin y no como medio. Esta es una concepción del Estado.
sobre todo a partir del planteamiento de Hegel. En ese sentido, el planteamiento del Estado reconoce a todo humano como unos sujetos libres y con una dignidad igual, que libre y voluntariamente están vinculados y participando en un sistema de derechos y de deberes, por el cual entonces forma parte de esa comunidad ético-política llamada Estado. En este sentido, el Estado debe ser el universo de humanos vinculados y que se reconocen todos como comunidad y como individuos, cada uno y cada una como fines en sí mismos. En este sentido, esta conceptualización del Estado es un deber, no es una actualización necesariamente, pero lo que guía y debe guiar a todo ser humano es precisamente la justicia en las relaciones entre los seres humanos y la justicia del sistema de derechos y de deberes que nos vincula a todos en el Estado. De manera que el concepto de Estado, ya así considerado, no es una abstracción, sino que en este momento somos los 130 millones de seres humanos que somos parte de esta comunidad ético-política construida por nosotros mismos, nuestros ancestros, y basados en culturas milenarias, no solo a partir de 1521, sino 8 milenios atrás, más de 600 culturas y lenguas que ya existían aquí y que son las raíces profundas de quienes somos, lo que pensamos, la manera como nos entendemos y cómo entendemos nuestra relación con la naturaleza. De manera que este concepto entonces se contrapone a la posición liberal. La posición liberal del Estado hace una abstracción en la cual se ven las esferas políticas y económicas como autónomas, como autocontenidas. De manera que el Estado liberal reconoce solamente a los individuos en los asuntos públicos y no los reconoce como grupos estructuralmente diferenciados como clases. Esta particularidad, entonces, hace que el Estado liberal sea un Estado liberal vinculado directamente a el sistema económico, social y de poder llamado capitalismo. De forma tal que este Estado liberal cancela el interés del colectivo y entonces permite justamente el despliegue de la naturalidad del proceso, de la lógica de acumulación del capital. Y ese Estado liberal, esta ideología, es intrínsecamente injusta. Y como lo vamos a ver en una forma un poco más precisa en términos conceptuales. De esa manera, regresando al concepto de que un verdadero Estado es un universo de sujetos libres y autoconscientes, éticamente autogobernados, debemos reconocer que así como cada ser humano debe ser libre y autodeterminado bajo la guía de imperativos éticos, también el Estado, en tanto que colectividad de seres humanos vinculados por derechos y deberes, también debe ser soberano. Esto precisamente es la sustancia de la soberanía del Estado.
es decir, la soberanía de la comunidad ético-política. En eso consiste justamente la soberanía, la libertad del conjunto. Este criterio, desde luego, nos hace posible distinguir y hacer una diferencia entre estados justos y estados injustos. Una vez que hemos hecho algunas referencias esenciales sobre el concepto de Estado y del concepto de Estado del liberalismo, tenemos que hacer una diferenciación conceptual con los gobiernos. El gobierno no es el Estado. El gobierno son los poderes públicos establecidos mediante procedimientos para su constitución y legitimación y que son realizaciones particulares y que deben de estar permanentemente sometidos a una crítica, adecuación permanente, respecto del imperativo categórico de reconocer a todo ser humano como fin y no como medio. De hecho, en nuestra Carta Magna, precisamente, se mantiene que la soberanía recae en el pueblo, pero que el pueblo ejerce su soberanía a través de estos poderes públicos. Y ahí es en donde entra en funcionamiento la instalación de gobiernos. Y esto quisiera yo recordar que también incluye no solo al Poder Ejecutivo, sino también a las instituciones y al Poder Judicial. Que, por cierto, en nuestra sociedad, este poder, que está reconocido en la Constitución como un poder y que se reconoce que los poderes públicos son la manera a través de la cual el pueblo ejerce su soberanía, pues el Poder Judicial no es electo por el pueblo. Y esa es una de las dimensiones fundamentales en las que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador está planteando en la agenda de transformación hacia el futuro, precisamente, que el pueblo ejerza su soberanía a través de la capacidad de elegir también al Poder Judicial. Porque ya sabemos, los ejecutivos y legislativo, estos dos poderes sí son electos por el pueblo, pero el Poder Judicial no es electo por el pueblo. Pero por el otro lado, también es muy importante recordar en este momento la distinción de Rousseau respecto de la voluntad de todos y la voluntad general, que tiene que ver justamente con el proceso de formación de las leyes y el proceso a través del cual se considera que algo es una verdadera ley. En este sentido, Rousseau sostiene que la voluntad de todos es una voluntad de la mayoría, es decir, la mitad más uno, la regla de la democracia. En tanto que el concepto voluntad general no tiene relación a la adhesión cuantitativa a la suma de votos en torno a un concepto de justicia, sino que se refiere al contenido intrínseco de justicia de las normas. Para poderlo ilustrar un poco, si bien, por ejemplo, en Sudáfrica, para poderlo como un contraste reciente, era ley el sistema, el régimen de apartheid, y era algo votado por un Congreso instalado, que cualquier jurista positivista diría, es obligatorio. Que algo sea ley equivale a decir es obligatorio. ¿Por qué? Lo aprobó un parlamento. Pero el contenido del apartheid es intrínsecamente injusto, por lo tanto no es verdadera ley. Y este es un punto que también en el debate público lo ha planteado
en varias oportunidades de manera muy profunda el propio señor presidente cuando se refiere al sistema legal. Es decir, el sistema de leyes, una verdadera ley es aquella que no solamente contó con la aprobación de un parlamento con una mayoría de votos, sino que también tiene un contenido intrínseco de justicia. De manera que, entonces, las relaciones de poder están siempre presentes en el sistema del derecho, en el sistema de derechos y deberes. Y por lo tanto, es indispensable la crítica ética permanente de toda norma y de toda ley. Esta es una cuestión muy importante que nos permite avanzar hacia la corrupción, concepto de corrupción del Estado. El deber ser en la historia precisamente es hacer justicia, porque el concepto de justicia es precisamente la realización de ese imperativo ético de reconocer a todo ser humano como fin y nunca como objeto, sin nulificar su autodeterminación, su libre albedrío, sus decisiones éticas. Entonces, el concepto de justicia es precisamente el que nos guía hacia en qué consiste un verdadero Estado. Un Estado en el que unos humanos dominan a otros no es aún un verdadero Estado. Es un concepto que Agustín de Hipona, siglo IV, enunció con precisión hace 16 siglos. Un Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría a una gran banda de ladrones. En latín, lo escribió en estos términos: remota aitaque justicia quid sunt regna nisi magna latrocinia. Hace 16 siglos lo planteó. Y ese es un concepto retomado por Tolstoy y recordado en algunas otras oportunidades. De manera que un verdadero Estado tiene que ser justamente un Estado que se guíe según la justicia. Todo esto precisamente es algo que en la historia se fue desplegando, de manera que toda esta idea de la participación en el Estado se va traduciendo en la superación del concepto monárquico, la superación del Estado absolutista, que precisamente fue enunciada por Johannes Althusius en 1610. La soberanía recae en el pueblo. Ese concepto es justamente un gran elemento que, como idea, va iluminando los caminos de transformación en la historia. La soberanía recae en el pueblo. Y justamente observa Hegel que la esencia de la corrupción del Estado consiste en que los intereses particulares se apropian de las facultades de lo público. La corrupción del Estado, desde luego, tiene una primera dimensión inmediata, que son quienes acceden o utilizan el poder público para el propio provecho, que roban, que medran, que influyen de manera ilegítima en decisiones particulares o de alcance general. Es la corrupción de los servidores públicos. Y cito aquí, en la introducción a las lecciones sobre la filosofía de la historia universal de Hegel, el siguiente párrafo relevante. Cito: observamos así de una parte la decadencia que el espíritu del pueblo se prepara,
Las manifestaciones de la muerte tienen distintas formas. La ruina arranca de dentro. Los apetitos se desatan. Lo particular busca su satisfacción y el espíritu sustancial no medra y por tanto perece. Los intereses particulares se apropian las fuerzas y facultades que antes estaban consagradas al conjunto. Suele unirse a esto un poder externo que quita al pueblo la posesión de la soberanía y es causa de que cese de ser pueblo. Mas este poder externo pertenece solo al fenómeno. Ninguna fuerza puede prevalecer contra el espíritu del pueblo, ni destruirlo, si no está ya exánime y muerto por sí mismo. Fin de la cita. De manera que la corrupción del Estado inicia con ese proceso de la apropiación personal, particular de bienes públicos o medrar con los bienes públicos directamente. Pero lo más profundo es que es la antesala, porque esos servidores públicos corruptos instalan en las facultades de lo público los intereses particulares a los cuales están vinculados. De manera que este es un fenómeno muy importante para entender la decadencia de las sociedades. Muy posiblemente Hegel pensó esto al ver pasar a Napoleón con sus tropas en Jena, siendo él aún joven y desarrollando ahí sus trabajos filosóficos, y que personalmente pudo ver a Napoleón en Jena, invadiendo a Alemania. El futuro, entonces, lo que es el Estado, si partimos de que es la libertad de todas y todos y cada uno, si partimos que es la libertad del conjunto, que es la soberanía del Estado, nos permite llegar a la conclusión de que el futuro no está predeterminado, que el futuro no es determinista, que el futuro no es ninguna fatalidad, sino que el futuro se construye justamente con esa lucha y avances por la justicia. Quisiera ahora, si me permiten, avanzar a el análisis crítico del Estado liberal capitalista. En este sentido, recomiendo una obra pequeña de Norberto Bobbio, Liberalismo y Democracia, porque hace una distinción conceptual muy relevante. Define, retoma Norberto Bobbio la libertad de los antiguos y de los modernos. Dice, cito a Bobbio, por liberalismo se entiende una determinada concepción del Estado, según la cual el Estado tiene poderes y funciones limitados y la contrapone al concepto de Estado absoluto o al Estado social. Y por democracia, una de las tantas formas de gobierno. La democracia no es una forma de Estado. La democracia es una forma de gobierno. Y dice Bobbio, en particular aquella en la cual el poder no está en manos de uno o de unos cuantos, sino, o de todos, sino de todos. Y como tal se contrapone a las formas autocráticas como la monarquía o la oligarquía. Es decir, la democracia se supone que es una forma de gobierno que está en las manos de todos. Pero, y es una observación muy importante, un Estado liberal no es necesariamente una fuerza democrática. Más aún, históricamente se realiza
en sociedades en las cuales la participación en el gobierno está muy restringida, limitada a las clases pudientes. Entonces, hay que recordar que justamente los estados autocráticos, impuestos con golpes de Estado, en muchas partes del mundo, en nuestra región, en América Latina, impusieron estados neoliberales. De forma tal, y aquí vale la pena retomar parte de lo que nos esclarece el análisis de Bobbio. Voy a citar lo siguiente. La antítesis entre liberalismo y democracia, bajo forma de contraposición entre libertad de los modernos y libertad de los antiguos, fue enunciada y sutilmente argumentada por Benjamin Constant en el célebre discurso pronunciado en el Ateneo Real de París en 1818. Paréntesis. Justamente el proceso de emergencia del capitalismo industrial, resultado de la revolución industrial en el siglo XVIII, a partir sobre todo en Inglaterra. Fin del paréntesis. El fin de los antiguos, escribe, era la distribución del poder político entre todos los ciudadanos de una misma patria. Ellos llamaban a esto libertad. El fin de los modernos es la seguridad de los goces privados. Ellos llaman libertad a las garantías acordadas por las instituciones para estos goces. Es decir, es una restricción de quienes tienen poder y son reconocidos para que participan en el poder en el Estado. Y justamente las formas de democracia vinculadas al desarrollo del capitalismo limitan precisamente. Y recordemos cómo los primeros que podían votar pues eran los propietarios. Y por supuesto que estaban excluidas las mujeres, eso hasta el siglo XX. De manera que continúo con Bobbio. Constant, como buen liberal, consideraba que estos dos fines eran contradictorios. Concluía, nosotros ya no podemos gozar de la libertad de los antiguos, que estaba constituida por la participación activa y constante en el poder colectivo. Nuestra libertad, en cambio, debe estar constituida por el gozo pacífico de la independencia privada. Es la emergencia, precisamente, de las clases privilegiadas, de la propiedad, participando en la conducción de lo público en el Estado. De manera que aquí debemos identificar que el Estado liberal capitalista contiene una injusticia estructural. Es decir, como ya hemos señalado, la esencia de la corrupción del Estado consiste en que las facultades que pertenecen a lo público son apropiadas por intereses particulares. Entonces, es justamente el concepto de Estado liberal capitalista el que garantiza el gozo pacífico de esa independencia privada, que equivale a garantizar principalmente intereses y finalidades de los propietarios, independiente de la suerte mala de los no propietarios. En el extremo de la concepción liberal que vincula economía y política, podemos recordar el famoso discurso de Ignacio Luis Vallarta, 1857, justamente en la aprobación de esta constitución liberal, no solo en lo político, también en lo económico. Y decía, señores, desde que Adam Smith y Quesnay demostraron que únicamente el interés individual es el que explica el progreso de las naciones, señores, ya no tenemos por qué dudar que la economía
no requiere de la injerencia del Estado ni para su protección, y que solo el interés individual es el que puede impulsar el progreso. Entonces, el progreso es el progreso de unos pocos individuos. Y con este concepto se cancela el reconocimiento de que el progreso sea, a condición de que sea tal, para todos, para el universo de los seres humanos. Entonces, el Estado liberal capitalista es autolimitado, no representa ni la libre voluntad ni el interés del conjunto, de todos, de la colectividad de seres humanos. Lo que hace es hacer prevalecer la búsqueda del interés individual. Y esa búsqueda de acumulación del interés individual busca que ese Estado sea el garante de esa acumulación privada de sus capitales, sin límite. Algo que de manera ya obscena se ha estado reconociendo en todos los espacios, en el mundo, en todos los foros, desde Davos hasta Naciones Unidas. Y estos reportes de Oxfam, en donde se da cuenta de la inhumana concentración de la riqueza y poder de unos cuantos individuos. De manera que, por esa razón, el Estado liberal retoma el concepto del jurista Hans Kelsen, positivista, en donde dice: lo esencial de la ley es justamente que sea un acto formulado, realizado por un poder legislativo. Y entonces se concentra en los aspectos procedimentales y se olvida justamente la parte fundamental del concepto de justicia, que es su contenido intrínseco de justicia. Entonces, no busca el Estado liberal la justicia, el bien de todos, sino el interés particular. Pasemos entonces en este momento al siguiente nivel de análisis, ya en el plano histórico. Lo primero que ocurrió en nuestra nación fue precisamente que esta instalación de un Estado neoliberal dio inicio con gobiernos neoliberales. 1988, fraude. 1994, asesinato de un candidato, instalación del iniciador justamente del Tratado de Libre Comercio. 2000, manipulación de que había que cambiar y terminar con el autoritarismo por un representante de las corporaciones extranjeras. 2006, de nuevo, fraude electoral. 2012, manipulación mediática con un compromiso oculto, pero real, con el extranjero para cambiar la Constitución y entregar todo el sistema energético de la nación a los intereses estadounidenses. Hasta que irrumpe el pueblo de México de manera democrática, pasiva, participativa, contundente, y pone un fin a estos gobiernos neoliberales. Y hemos visto en estos años justamente ya los procesos de transformación en marcha, la recuperación del rescate de las empresas energéticas que garantizan la soberanía energética de la nación. Hemos visto, y no quisiera yo extenderme, porque es un tema conocido por todos, pero simplemente quisiera destacar que en este proceso histórico
estos gobiernos neoliberales no llegaron por la democracia, no fueron votados democráticamente, ni como programa de gobierno, ni como sujetos. Fueron imposiciones oligárquicas de nuestro país y de oligarquías extranjeras apoyadas por sus potencias de origen. Una vez instalados en el gobierno, entonces llevaron a cabo reformas constitucionales para suprimir el pacto social soberano de control de acumulación de la propiedad y justicia social que estableció la Carta Magna de 1917. Justamente en 1917 se pusieron límites a la propiedad. Se canceló la legitimidad de 5,000 haciendas en donde estaban acasillados 3 millones de peones sin tierra, cuya tierra había sido despojada por esta clase hacendada. De forma tal que en lugar de ese Estado social, de ese pacto social de 1917, a partir de 1988 se empieza a instalar un Estado neoliberal para precisamente poner las facultades de lo público al servicio del interés particular y extranjero, en lugar del interés nacional y de todos los mexicanos. Y esto además pudiéramos conceptualizarlo como una imposición de un Estado en condiciones neocoloniales con las potencias mediante la suscripción de tratados internacionales que tienen supremacía jurídica sobre la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en virtud de que México formamos parte, suscribimos la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, según la cual convención ninguna parte, es decir, ninguna nación puede argumentar que no puede cumplir con un compromiso pactado en un tratado sobre la base de afirmar que contradice sus normas internas. Entonces, ahí se pusieron 2 cadenas al pueblo de México. La primera cadena son las reformas constitucionales neoliberales. La segunda cadena fueron los tratados con las potencias, en primer lugar TLC, TEMEC, con la Unión Europea y muchos otros países. Entonces, aquí, este Estado neoliberal inherentemente injusto y corrupto, justamente también, dada esa injusticia y corrupción, buscó asegurar su permanencia histórica mediante la suscripción de estos tratados. Entonces, este Estado neoliberal, neocolonial, estableció una economía política dependiente que somete a la nación a un sistema de acumulación de capital basado en el trabajo, el esfuerzo del pueblo de México, sus trabajadoras, trabajadores, mercados, recursos e infraestructuras, en beneficio de las oligarquías nacional y extranjera. Y no solamente estos gobiernos, también el Poder Judicial. Quiero aquí recordar la sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia en relación a la controversia constitucional que interpuso contra de la política cuales votaron alrededor de este concepto. Existe, falsamente, existe un derecho humano de los consumidores a recibir bienes y servicios producto de la competencia económica. Y con eso argumento invalidaron sustantivas fundamentales
de esa política de confiabilidad. Es obscena esa sentencia, porque eso quiere decir que es imposible jurídicamente, legítimamente, la existencia de la provisión de bienes y servicios públicos sin fines de lucro que sean prestados por el Estado. Es verdaderamente obsceno que la Suprema Corte haya establecido esa sentencia en esos términos. Y que, por cierto, es el argumento con el cual se ha venido interpretando y fundamentando otras disposiciones en relación a otras materias. Pero ese Estado, esos gobiernos y Estado neoliberal, neocolonial, cambiaron la estructura de las clases sociales en México. En primer lugar, haciendo políticas para destruir justamente la capacidad económica empresarial del propio Estado. Es decir, bajo ese principio de que solamente pueden existir empresas y el Estado no puede ni debe de ninguna manera intervenir para garantizar a la población bienes y servicios. En segundo lugar, creó una nueva oligarquía extranjera y la convirtió en la principal base del crecimiento económico. En tercer lugar, creó una nueva oligarquía nacional, que si observamos justamente las fortunas y las grandes empresas, hace 30 años ninguno de esos empresarios disponía de esos capitales. Son producto de la apropiación de recursos, bienes, infraestructuras y concesiones del Estado. Cuarto, privatizó a la clase campesina, creada por la Revolución Mexicana, con el objetivo de destruirla como una clase social, porque evidentemente el campesinado es una clase social. El resultado justamente de un proceso de transformación histórica, constitucional y reforma agraria. Y hoy representan de forma colegiada, colectiva, una propiedad que equivale a la mitad del territorio de México. De manera que es una clase social en sí, pero no es una clase social reconocida justamente como debe ser, como sustento de la soberanía agroalimentaria y nutricional, de cuidado y resguardo de nuestra biodiversidad, de el uso sustentable de los recursos, no solo los vinculados con la alimentación. En cuanto a los trabajadores, en quinto lugar, mercantilizó el trabajo, convirtió, contrario al pacto fundacional de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que el trabajo no es una mercancía, se reconoció públicamente el outsourcing, es decir, la subcontratación, lo que convierte a todos esos trabajadores en mercancías que se compran y se venden. Y por lo tanto, también esto fue asociado con una reducción del poder adquisitivo del salario, para justamente alimentar esas oligarquías nacionales y extranjeras, otorgando a los bajos salarios en México y el no pago de impuestos al Estado mexicano como los grandes atractivos de la inversión extranjera. Y por supuesto, un desamparo estructural a todos los seres humanos que quedan como una fuerza de trabajo residual, que queda sujeta a la coacción económica de la sobrevivencia, a la violencia criminal en las zonas rurales y urbanas. De manera que todo esto, además, y quiero simplemente referirme a el proceso por el cual, y ahora que viene cínicamente el expresidente Zedillo aquí a pretender dar juicios en carácter de representante imperial sobre lo que debemos de hacer aquí los mexicanos. Cuando él llegó ahí precisamente en una coyuntura donde hubo un asesinato a un candidato en campaña que él ocupa y que él se convierte justamente en quien cambia la ley
para permitir la inversión 100% extranjera en la banca. Es alguien que se empeñó en cumplir con un compromiso que eran los alfileres supuestos por Pedro Aspe mediante un préstamo de 30,000 millones de dólares con protección del tipo de cambio y que evidentemente en el año 1995 no había condiciones de pagar. Y no solamente entonces se comprometió el pago, de cuyos enormes beneficios el expresidente Clinton manifestó públicamente su satisfacción, sino que además comprometió la venta de la propiedad de los bancos. Pero todo ese quebranto bancario, 100,000 millones de dólares, ilegalmente lo puso en las espaldas del pueblo de México. Llevamos más de una generación pagando y todavía debemos la mitad. Y todo eso justamente como una forma de entrega total a los intereses oligopólicos extranjeros. Verdadera traición a la patria. Y eso justamente tiene ahora un costo enorme por los altos costos de intermediación de los servicios financieros, altísimas tasas activas y bajísimas tasas pasivas. Pasivas son las que pagan los bancos, activas son las que cobran los bancos. Y entonces nada más hay que observar el impacto en la vida cotidiana, en la de las pequeñas y las medianas empresas y en los costos financieros para el Estado por estas tasas de interés. El año pasado, más de 260,000 millones de pesos de utilidades de la banca. De manera que este quebranto pues gravita sobre nosotros. La evaluación entonces histórico-estratégica de toda esta instalación mediante fraudes, mediante manipulaciones, otra vez fraudes, que se tradujo en un Estado, ya no solamente en gobierno, sino en un Estado neoliberal, porque se cambió la Constitución y que además se le ató con la cadena de seguridad y control extranjero por medio de tratados, debe de ser sometida a una evaluación histórico-estratégica para precisamente ver de qué forma los próximos esfuerzos a los cuales nos convoca nuestra realidad histórica y en la que indudablemente el pueblo de México está cada vez mejor preparado para hacer esas transformaciones profundas, con una gran participación democrática, con una gran conciencia del pueblo, esa revolución de las conciencias, a lo cual contribuye de manera destacadísima este Instituto de Formación Política, debe precisamente hacer que todos los mexicanos, mexicanas, tengamos conciencia de cómo en un análisis internacional comparado, el ahorro de nuestra nación como proporción del Producto Interno Bruto es la mitad de lo que se hace en las potencias. La formación bruta de capital fijo, que es la inversión productiva, es la mitad de la que se hace en las potencias. Se tiene una internacionalización patológica de la economía. Los economistas conceptualizan la internacionalización económica de esta manera: la suma de importaciones más exportaciones como proporción del Producto Interno Bruto. En el caso de México es cerca del 80% la suma de importaciones más exportaciones como proporción del Producto Interno Bruto. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestro mercado interno es reducido de manera extraordinaria. Ninguna potencia económica tiene ese nivel de internacionalización de la economía. Cuando se habla de economía global, ninguna de ellas tiene estos índices de internacionalización, que es una patología, es un capitalismo tributario dependiente, que no es lo que distingue el funcionamiento de las potencias, también en grandes crisis por otras razones que no es el tema hoy comentar. Y esto tenemos 40 años en que México ha observado
una tasa de crecimiento económico promedio de 2.3%, 40 años. De forma tal que no es entonces un desempeño de los gobernantes particulares, es una estructura, una forma particular de capitalismo. La política monetaria que justamente hacía de el salario el único precio bajo control del Estado, este gobierno de Cuarta Transformación justamente rompió esa falacia porque no era más que justamente una condición de un Estado neoliberal para asegurar un bajo pago, una baja retribución a los trabajadores mexicanos. Observando las estadísticas de la OCDE, los mexicanos y mexicanas son las trabajadoras y trabajadores que mayor número de horas trabajan en el año. Y en las 34 naciones que participan en la OECD, si mal no me recuerdo, con los salarios más bajos de la OECD. De manera que pudiéramos también seguir continuando con el análisis de la balanza comercial, que es deficitaria, no somos potencia exportadora, la balanza de pagos que es deficitaria, y gracias a las remesas, que representan del orden de 60,000 millones de dólares, es posible mantener un equilibrio macroeconómico, porque esos 60,000 millones de dólares permiten darle una base muy importante a el tipo de cambio y a la estabilidad de los mercados de divisas. Pero por el otro lado, también constituye una derrama de ingresos para muchísimas, miles de personas, familiares de estos migrantes en los Estados Unidos. No se puede considerar de ninguna manera ni proyecto ni éxito que estemos en una condición de esa dependencia, de esas remesas, de estos trabajadores, que indudablemente son un testimonio de una solidaridad que ha sido destacada, reconocida amplísimamente por toda la sociedad mexicana. Pero como modelo de economía política y proyecto de nación, evidentemente, no es algo hacia lo cual quisiéramos nosotros dirigirnos como una finalidad. La reducción del ingreso y el gasto público. Durante los últimos 30 años, en México, los ingresos tributarios, que son, como todos sabemos, el impuesto sobre la renta, tanto de los individuos como de las personas morales, más el impuesto al valor agregado, que representan básicamente el 95% de los ingresos tributarios de ese orden de magnitud. En México han aumentado del orden de 14 a el 17% del Producto Interno Bruto. El promedio en los países de la OECD es el doble, del orden del 34% del Producto Interno Bruto de cada nación participante de la OECD. ¿Qué quiere decir? Que este Estado neoliberal y neocolonial está sometido a una crisis fiscal permanente. Nuestro gasto público como proporción del PIB ronda en el orden de los 27-28%, cuando todas las potencias tienen un promedio de ingreso y gasto público muy superior en 20-15 puntos porcentuales. Naciones como, por ejemplo, como Francia, tienen un ingreso y gasto público del orden del 45% del PIB. De forma tal que esta es una de las formas de poder de las potencias que impiden a México disponer de los recursos fiscales para justamente dar cumplimiento a sus obligaciones para garantizar los derechos humanos a la educación, la salud, el medio ambiente, a todas y a todos los mexicanos, pero por el otro lado, la capacidad del Estado para promover y fomentar todas las actividades económicas que permitan a la nación satisfacer por sí misma sus necesidades. Desde luego, debo mencionar la deuda pública onerosa, el hecho de que
Indudablemente tenemos, conforme a las estadísticas del INEGI, un índice muy reducido de desempleo formal, pero en términos ya de un análisis estructural, tenemos una población económicamente activa del orden de 60 millones de personas y tenemos del orden de 25 millones en instituciones con la formalidad que permita el acceso a pensiones y a otros beneficios en vivienda, entre otros. Y por esa razón, este gobierno de Cuarta Transformación ha ido precisamente buscando la forma de universalizar el acceso a estas cuestiones y necesidades esenciales para todo ser humano. Por eso es que se ha tenido que ir y se han hecho programas de vivienda, programas de salud universal, con una visión que transforma el concepto de las obligaciones del Estado en materia de seguridad social. Y esto es indudablemente un avance conceptual y que ya va dando frutos y que evidentemente tenemos que seguir avanzando en ello, porque de hecho pues tenemos más de la mitad de esa población económicamente activa en la informalidad. ¿Y qué decir de la concentración? ¿Qué decir de los oligopolios dominados básicamente por corporaciones globales en cada uno de los sectores económicos? ¿Qué podemos decir del aumento estructural de desigualdades? Y todas las consecuencias que esto tiene ya en dimensiones particulares. Por ejemplo, dependencias económicas estratégicas en materia de alimentación. En materia de energía, ya se ha avanzado mucho en la recuperación de la autosuficiencia, pero es importante reconocer que, por ejemplo, el régimen, los gobiernos y el Estado neoliberal sobreexplotaron los yacimientos, los mal explotaron, de manera que hoy del orden del 70% del gas que consumimos es importado. Y esto tiene un gran impacto, toda vez que del orden del 60% de la generación eléctrica se lleva a cabo precisamente con generadores alimentados con energía primaria de gas. De forma tal que tenemos ahí un horizonte en donde la transición energética soberana, si lo hacemos como nación de manera soberana, podemos absolutamente, con toda seguridad, ser autosuficientes en el nuevo sistema de energía renovable y nuclear que le permita a la nación sustituir toda la energía fósil actual. En nuestra matriz energética, el 87% de la energía primaria es fósil. En el mundo es el 84%. Y por cierto, el 20% de las emisiones de gases de efecto de invernadero han sido causadas por los Estados Unidos. De manera que resulta un tanto grotesco que pretendan venir aquí a dar sermones en relación a una supuesta política fósil, cuando ellos son responsables del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Y justamente aquí es donde tenemos una gigantesca oportunidad para desarrollar todo un sistema para que podamos producir todas las tecnologías de generación fotovoltaica, eólica, con hidrógeno, maremotriz, oceánica, desde luego mantener y controlar el sistema eléctrico nacional sobre la base de todo el nuevo sistema que va a requerir la electromovilidad, a donde dedicamos el 45% del destino de la energía en nuestro país y que es una gigantesca oportunidad con un mercado de cerca de 2 trillones de dólares, lo que vamos a comprar de aquí al año 2050 para sustituir y hacer la transición energética. Con todos estos elementos, entonces, yo quisiera, pues, justamente poner a su consideración la necesidad de pensar, por una parte, cómo dar continuidad y profundidad a estas transformaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que restablezcan los principios y el pacto social adecuados a los desafíos del siglo XXI,
conforme al Pacto Social de 1917 y desplazar el Estado neoliberal. Y revisar y renegociar los tratados, en particular el TEMEC, que por disposiciones del mismo tratado se deberá de revisar en el año 2026, para que en los términos del proyecto histórico de México se apruebe la continuidad. Y de no ser así, se denuncie. Y acudamos entonces y nos apeguemos a los términos de la Organización Mundial de Comercio, organización de la cual también forman parte tanto Estados Unidos como Canadá y los propios estados europeos. Con esto, pues, planteo estas reflexiones a su consideración para que en esta gran cuestión veamos entonces cómo ir a partir de este primer gran avance en donde ya se tiene una política de cero corrupción en la conducta y funcionamiento de los servidores públicos e instituciones del Estado, hacia avanzar a la transformación del Estado neoliberal y desvincularnos de obligaciones neocoloniales que nos impusieron estos gobiernos mediante tratados. Pues muchísimas gracias. Y pues aquí, perdón, creo que me extendí un poco más de lo previsto, pero disculpen. Muchísimas gracias, compañero Alberto Montoya. Ha sido un placer escucharlo. La verdad es que nos ha dejado mucha tarea, no solo a la reflexión, sino efectivamente al compromiso de repensar conceptos que de repente parecen agigantados, ¿no? Tal como el concepto de Estado, el concepto de democracia, ¿no? Sin lugar a dudas, repensar el Estado desde este sentido de justicia intrínseco, como un imperativo ético, me parece que es algo que estamos poniendo en este proyecto de transformación, estamos apostando. Y bueno, mucho más que reflexionar. Creo que fueron muchos temas, una gran ponencia. Le agradecemos el conocimiento compartido. Y bueno, compañeras y compañeros, pues es momento de la sesión de preguntas y respuestas. Voy a pedir, por favor, que vayan levantando su mano. Les explico que las participaciones van a ser aleatorias. Esto lo menciono para que no haya inconformidad. También van a ser paritarias, es decir, un hombre y una mujer. Van a hacer una ronda de 3 participaciones y el tiempo para ello va a ser de 1 minuto por cada participación. Entonces, bueno, pues damos si quieren, comienzo a las participaciones y comenzamos con la compañera Montserrat Gómez. Adelante, compañera Montserrat Gómez. ¿Sí me escucha? Sí, ya te escuchas, Ok. compañera Montserrat. Maestro expositor, me gustaría saber cuál es su punto de vista del movimiento de agricultores que está surgiendo en varias zonas de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Montserrat. Vamos con el compañero Alberto Gracias, Morales. Karina. Saludos. Saludos. Adelante, compañero Alberto. Sí, adelante, Sí, compañero Alberto. Bueno, nada más tengo una pregunta. Es pues el tema de la corrupción. Mi pregunta es cómo se podría acabar la corrupción en el caso de nuestro partido que está compuesto por diferentes personajes de todos los partidos, vamos a decir, está por el PRI, por el PAN, por el PRD, y al final de cuentas son políticas que ya traen esas personas y que, bueno, ahorita creo que prácticamente se están volviendo a presentar. Esa sería mi pregunta por la cuestión de la corrupción. ¿Cómo poder cambiar esas prácticas si realmente el partido está conformado con personas de los demás partidos? Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Alberto Morales. Y cerramos esta primera ronda con la participación del compañero Carlos Segundo. Adelante, compañero Carlos. Sí, gracias. Yo nomás quería hacer un comentario al respecto de lo que concluyó nuestro señor expositor de que qué tenemos que hacer subsecuentemente para poder lograr esto, que sea algo más completo, lo que sea la cuarta transformación. Yo siento que necesitamos
pues inmiscuirnos más en todo lo que es la cuarta transformación a través de este Instituto de Capacitación Política para poder difundir todo este proyecto ante las diferentes comunidades del país para que así se comprometa o se tenga una base social sólida que le ha faltado mucho a todos los países progresistas de Latinoamérica. Gracias. Gracias. Gracias, compañero Carlos. Adelante, compañero Alberto. Muchas gracias. Bien, comenta la compañera Montserrat. En efecto, hay movimientos de agricultores en Europa. Miren, solo un dato. Del orden del 30% de los subsidios de la Unión Europea se destinan a la política agrícola común. Las potencias subsidian a sus productores. En el caso de los Estados Unidos, la denominada Farm Bill, que tiene su origen desde políticas de Roosevelt en los años 30, establece montos extraordinariamente importantes. El presupuesto para este año de Estados Unidos son 238 mil millones de dólares, es decir, más de 4 billones de pesos. Y con esto subsidian el acceso y la compra de alimentos a personas que lo necesitan. Eso es la mitad. Un 25% lo destinan a la sustentabilidad de bosques y de toda la cuidado del medio ambiente, pero otro 25% va directamente a los productores. Entonces, es una de las condiciones estructurales de injusticia, porque una tonelada de maíz transgénico se ha venido importando a México a $250 la tonelada, cuando los costos de producción, y no de los campesinos a los que se les acusa falsamente de que no tienen rentabilidad, sus costos de producción son mayores. Por ejemplo, en Sinaloa, 6 millones de toneladas de agricultores comerciales tuvieron que, y con mucha dificultad, comercializar su cosecha, pero a un precio inferior a lo que ellos solicitaban, que eran 7,000 pesos por tonelada, que es una cantidad superior a los $250, que evidentemente es un costo subsidiado. Entonces, son de los temas precisamente muy importantes que debemos de cancelar esos capítulos o el tratado en su conjunto, porque es una condición neocolonial. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Estado mexicano no tiene los recursos suficientes para fomentar a sus productores, pero está obligado a comprar productos subsidiados por las potencias. Y eso va en detrimento justamente de la propiedad social, que son más de 5,5 millones de titulares de derechos agrarios de más de 100 millones de hectáreas. Los campesinos tienen la mitad del territorio nacional, pero en una propiedad dispersa y atomizada. Es una gran tarea, este es un gran tema, y lo que ocurre en estos movimientos es que ustedes pueden observar justamente cómo la organización económica y la manera de manifestarse políticamente allá, pues es en unos países en donde incluso están recibiendo subsidios muy importantes, pero también eso refleja la dificultad que se está observando en todas las potencias para mantener sus formas y acuerdos estructurales que tienen que ver con la fiscalidad, distribución del ingreso, montos de los ingresos públicos, para que sean estados que garanticen un bienestar universal. Entonces es una manifestación, creo yo, también de la forma en la que ha evolucionado Europa en su propuesta, en su modelo de estado de bienestar. En relación a lo que comenta el compañero Alberto Morales, justamente está vinculada también a la reflexión, pregunta de Carlos II, es decir, ¿qué tenemos que hacer? Y lo primero es transformar nuestra conciencia, es decir, la conciencia ética, política, es la que, y lo ha dicho con mucha claridad el señor presidente, es decir,
La revolución de las conciencias es la gran base de la transformación de México. ¿Qué hay que hacer? Intensificar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ampliar la participación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Difundir, encontrar formas de discusión, de deliberación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner en circulación temas, conceptos, propuestas, para que sean ampliamente debatidos por toda la sociedad. De forma tal que la transformación que viene, en primer lugar, es una transformación de las conciencias, pero ese es el fundamento determinante. Eso es lo más importante, porque eso se convierte en una barrera a la manipulación, se convierte en una barrera al engaño, se convierte en una barrera a todos esos mecanismos de compra de conciencias y de voluntades. Y eso es lo que caracteriza justamente la autenticidad de este gran proceso transformador, que hay que hacer intensificarlo. Y por eso yo admiro y reconozco y aplaudo muchísimo todo lo que ya se ha venido haciendo aquí en este instituto. Muchísimas gracias, compañero Alberto. Y bueno, vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas y comenzamos con el compañero Hamid Armando. Adelante, compañero Hamid. Hola, ¿qué tal? Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Sí, te Gracias, escucho. doctor Montoya, por su ponencia, estuvo muy interesante. Me gustaría conocer, bueno, en el contexto donde en alguna intervención del presidente, muchas personas salieron a decir que el presidente no estaba a favor de las energías renovables y luego anuncia el Plan Sonora y todo lo que viene para México en cuanto a la transición energética. Me quedé un poco reflexionando de que no todas las personas conocemos realmente lo que significa esta transición energética, ¿no? Y todo lo que requiere. Recientemente tuve la oportunidad de estudiar un poquito sobre el tema y ahí es cuando me di cuenta que pues son muchas cosas, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos fomentar que el pueblo participe activamente en la transición energética? Y más bien como desde qué frentes, ¿no? De batalla las personas pudieran abonar a pues a este eje tan importante para México y sobre todo que pues con las personas ahí sumadas es poco probable que la corrupción pueda florecer. Y bueno, esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, compañero Hamid. Continuamos con la participación del compañero Gilberto Íñiguez Lizárraga. Muchas gracias. Casualmente se congeló tu imagen y no escuché mi nombre. Ok, En el momento en que... no te preocupes. Pues muy interesante su exposición, doctor. Lo felicito, la verdad es que bastante claro, con sus conceptos muy sencillos. Me queda a mí, doctor, la duda de viendo si nos elevamos a un plano de que nosotros tenemos la capacidad de ver todo lo que se está haciendo abajo en el ámbito de las transformaciones y me voy a la época de 1983-82, cuando empezaron todos esos cambios. Yo le preguntaría en su experiencia, doctor, ¿qué, ¿cómo se organizan esas fuerzas? ¿Cómo se organizan esos acuerdos? No estoy hablando internacionalmente, en México, para que se vayan dando como un plan maestro, porque así lo estoy viendo ahora, se fue generando como un plan maestro, hasta programático, quisiera yo pensar que así fue, todos los cambios que se iban a estar aplicando en todos los aspectos, en lo económico, en lo político, ¿sí? Eh, ¿Cuál cree usted, en su opinión y su experiencia, la forma en que se organizó en México toda esta situación, todas estas políticas en contra del pueblo? Gracias. Gracias, compañero. Recordemos respetar el tiempo y por favor también invito, aprovechando a las compañeras, que por favor participen. Cerramos esta ronda con el compañero Héctor Juárez. Adelante, compañero Héctor. Desde Oaxaca. Muchas gracias por su ponencia, doctor. Bueno, pues sí, coincidimos con usted que el neoliberalismo pues es indiferencia, individualismo, manipulación, simulación, incluso pues que sí, efectivamente formó instituciones para su propio beneficio. La pregunta es,
En dado caso de que los ministros sean nombrados por el pueblo, ¿es posible echar para abajo todos los tratados internacionales que nos tienen sometidos al pueblo mexicano? Gracias. Muchas gracias, compañero Héctor. Adelante, compañero Alberto. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que todas estas preguntas y las anteriores son muy relevantes. Plantea Hamid Armando en relación a la transición energética. Voy a tratar de sintetizar qué es una transición. La transición consiste en que las energías primarias, a su vez, son las que transformadas pueden ya permitir un uso final. Entonces, el petróleo se transforma en diésel, se transforma en gasolina, se transforma en petroquímica. Y entonces es transportado, almacenado y tiene un uso final. Ese uso final, pues, es principalmente en nuestro país el transporte. El 45% de la energía de nuestro país la destinamos al transporte. El sistema fósil, por las emisiones de efecto invernadero, se tiene que cancelar. Pero esa cancelación no es de un día para otro. En el mundo hay más de 1.600 millones de vehículos y el 99.9% utilizan gasolina. Nosotros tenemos 55 millones. Entonces, por eso, señor presidente, con mucha visión, aseguró que en este periodo inmediato no dependamos de combustibles importados. ¿Por qué? Pues porque eso nos representaba 20,000 millones de dólares anuales de compra de gasolina y de diésel de Texas. Y justamente ellos fueron los que estuvieron diciendo que teníamos una política fósil. No, lo que les preocupaba era que ya no les compráramos. Ustedes imagínense, en 15 años son 300,000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo un imperio va a dejar ir un negocio de 300,000 millones de dólares en 15 años? Pues no, eso era su objetivo. Y por eso hubo toda esa campaña muy penetrante en los medios y por todos lados. Y nosotros tenemos el imperativo de hacer esta transición. Primero, porque ya no tenemos los recursos fósiles abundantes muy superiores a nuestra propia demanda. Ya las reservas se han recuperado con este gobierno, nos permite transitar con autosuficiencia en materia de energía fósil para los próximos 20 años. Pero esa transición del 87% de energía primaria fósil tiene que en un periodo de 25 años llegar a prácticamente cero. Y lo que hoy son energías renovables, que son 13% de la matriz de energía primaria, debe de llegar a sustituir ese proceso. Por eso se llama transición, pero es una curva en donde va descendiendo el uso de energía fósil y va aumentando la energía renovable. Ahora, la energía renovable, su energía secundaria es la electricidad. La electricidad es el sistema energético del futuro del mundo. Entonces, ahí nosotros podemos producir nuestros paneles, nuestras baterías, nuestros aerogeneradores, nuestras fábricas para producir hidrógeno con energía renovable, lo que se llama hidrógeno verde, y utilizar algunas de las plantas y centrales que hoy están quemando gas. El gas, como todos sabemos, pues el 95%, 97% es metano. Y el metano, todos sabemos, la fórmula química es CH4, un átomo de carbón, 4 átomos de hidrógeno. Entonces el hidrógeno, que es H2, puede quemarse conjuntamente con el metano. Y entonces ya, de hecho, hay en México 14 de las plantas de la Comisión Federal pueden quemar esta mezcla. ¿Qué es lo que se puede hacer? Producir hidrógeno
y ya también se están produciendo plantas que queman exclusivamente hidrógeno. Entonces, ahí podemos hacer un proceso de transición, pero también está la energía distribuida, de manera que, por ejemplo, en nuestras casas, con paneles, tengamos baterías y ahí, en lugar de una gasolinera, conectamos un automóvil al final del día. Estas son cuestiones todas que podemos desarrollar nosotros. Pero nosotros compramos cada año, los mexicanos, 1 millón de autos y ninguno es mexicano. Ninguno. En toda América Latina, que somos 662 millones, no hay una fábrica de automóviles. Entonces es una gigantesca oportunidad porque los motores eléctricos son muchísimo más sencillos. Los medios de almacenamiento son más complicados, pero no están fuera de nuestro alcance. Y es entonces toda esta cadena de valor hasta los automóviles. De manera que nosotros debemos aspirar a producir toda la cadena de valor. No es nada más hablar del hidrógeno o del panel solar, sino que es todo un sistema energético. Es una sustitución de un energético por otro sistema distinto. Y ahí tenemos gigantesca oportunidad de desarrollo, pero la premisa es esta. La red la tiene que mantener el control el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad. Y quien lleve a cabo toda la política de transición tiene que ser el Estado. De esa manera es la única forma en la que podemos hacer una transición soberana. De no hacerlo así, entonces añadiríamos un tercer candado, una tercera cadena que nos vincule en términos neocoloniales con las grandes potencias, lo cual es absolutamente innecesario y moralmente inaceptable. Entonces, ahí hay una gigantesca oportunidad que, por supuesto, estoy seguro, se podrá avanzar en el próximo gobierno. Plantea Gilberto Íñiguez, ¿cómo se organizaron esas fuerzas? Voy a tratar de ser muy rápido. Ustedes recordarán que se dio un proceso justamente en el año 76, donde se dijo que éramos teníamos un tesoro extraordinario. Entonces López Portillo aumentó la deuda externa que le dejó Echeverría de 19,000 millones de dólares, lo aumentó a 82,000. Gran parte de eso, el 90%, lo destinó a extraer petróleo, a darle seguridad energética a Estados Unidos, que había sufrido el golpe de los países árabes y del aumento de los precios del petróleo. Entonces México metió más de 1 millón de barriles diarios al mercado mundial de petróleo. Pero en el año 82, y justamente por ese aumento de producción que se hizo, junto con otros lugares en el Mar del Norte, etcétera, el precio del petróleo cayó. Y entonces nos quedamos en una condición donde debíamos 82,000 millones de dólares y no teníamos con qué dar servicio a esa deuda. Y entonces ahí es donde Estados Unidos interviene y a través del Fondo Monetario, a través del Banco Mundial y a través de los acreedores nos imponen condiciones en donde básicamente es desmantelar todo el poder económico del Estado. Tomaron control de la Secretaría de Hacienda de nuestro país. En 1985 entramos al GATT y en 1988 viene ya el gobierno abiertamente comprometido con los Estados Unidos para cambiar el Estado. Cabe señalar que a nivel internacional hay fenómenos y coyunturas geopolíticas muy importantes. En el año 89 cae el muro de Berlín. En el año 90 se unifican las dos Alemanias. En el año 91 desaparece la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Y en el año 92 se firmó el Tratado de la Unión Europea en Maastricht, que empezó su vigencia en el año 93. Entonces, justamente ahí es cuando Estados Unidos decidió, porque ellos decidieron, en el año 92, Canadá y Estados Unidos tomaron la decisión de incorporar a México al tratado bilateral que tenían entre ellos dos. Se negoció y se aprobó en el 93 y entró en vigor el 1 de enero del 94. De forma tal que hay un proyecto, hay un diseño, y esto no ocurrió por casualidad. Esta creación de una nueva estructura de clases sociales, este desmantelamiento del Estado Social de 1917 e instalación del Estado neoliberal, todas estas reformas, esta creación de nuevos organismos
para quitarle poder al poder ejecutivo. Justamente de eso se trataba. Y estos mecanismos todos controlados por las potencias. De forma tal que es muy importante hacer un análisis y parte de todo este proceso habría que profundizarlo en un espacio como el instituto, cómo es que se fue dando este proceso, porque ahora ese proceso precisamente es el que tenemos que desmantelar en los próximos años. Y este es un imperativo. ¿Por qué? Porque nos ha conducido el estancamiento económico, la desigualdad, la crisis fiscal sistémica, los salarios que son, pues, aún con todo este esfuerzo reciente y aún con un proceso que ya está muy bien planteado por el señor presidente como reforma constitucional para que las revisiones salariales nunca estén por debajo de la inflación. Aún así, nuestra desigualdad en relación con las estructuras sociales en la Unión Europea o incluso en los Estados Unidos son muy, muy distantes. Es decir, somos un país inmensamente desigual, irracionalmente desigual, que hasta pues muchos grandes líderes empresariales reconocen que pues eso limita el mercado. Pero debe señalar otra cosa, que parte de este modelo es que se desfonda el proceso de acumulación de capital, es decir, no se reinvierte en México. Conforme a cifras del Banco de México, que lleva un récord desde por lo menos hace 20 años, del año 2002 a 2022, los mexicanos exportaron e invirtieron fuera de México 731,000 millones de dólares. Entonces, esto de las fugas de capital no es un aspecto vinculado a las aprobaciones o desaprobaciones, a políticas o conducciones de gobernantes o de políticas públicas. Es un elemento estructural. Es decir, la riqueza se genera y se crea en México, pero se acumula, se vuelve a convertir en nuevas inversiones fuera de México. Y eso, entre otras, son de las causas estructurales por las cuales en 40 años, en promedio, no hemos crecido más allá del 2.3%. De manera que sí es fundamental entender el funcionamiento de toda esta gran maquinaria, de todo este gran sistema. Es un gran sistema en el cual estamos insertos. Y como, bueno, también lo plantea Héctor Juárez, es posible que con esta modificación en cuanto a la posible elección de los ministros, que debe de ser, desde luego, porque pues, si la Constitución dice que la soberanía recae en el pueblo y que se ejerce a través de los poderes públicos, ¿por qué razón no va a elegir el pueblo a los poderes judiciales? Ahí está la primera fundamentación constitucional. ¿Y para qué decir de todo el comportamiento inmoral a favor de intereses particulares y extranjeros de la mayor parte de los ministros y ministras de la Suprema Corte? No, esto es una cuestión donde todos los mexicanos debemos de participar en una evaluación estructural, histórico-estructural, y a partir de lo que debemos y queremos ser como nación en el siglo XXI, decir, miren señores, los tratados están firmadas siempre cláusulas que se llaman cláusulas de denuncia. Y entonces simplemente yo ya no estoy de acuerdo, así como cuando tenemos un contrato que alguien hace un negocio con otra persona o cualquier tipo de contrato. Un contrato es una convención de voluntades. Entonces, no es ninguna fatalidad, pero es evidente que estamos en tratados intrínsecamente injustos. Miren ustedes, la participación de Estados Unidos y Canadá en el PIB del mundo es el 27%. Nosotros somos el 1.3%. Y tenemos un tratado de iguales, derechos y deberes iguales, con naciones que representan 27 veces el poder económico y tamaño económico de México. Eso es intrínsecamente injusto.
Ni siquiera en los deportes se acepta ese tipo de cuestiones. Y por eso hay categorías en cualquier deporte, por edades, por pesos, por alturas, ustedes quieran y gusten. Es como poner a nuestro actual campeón, Canelo Álvarez, no sé, los libras y los kilos, pero son como 75 kilos, con un oponente de 1,5 toneladas. Las mismas reglas, no, no se den golpes debajo del cinturón y todas las reglas del box. En el box no se acepta eso. ¿Por qué aceptamos eso como nación? Porque no se discutió, no fue un proceso democrático. El pueblo de México no participó en la suscripción de esos tratados y no hemos evaluado como pueblo sus resultados. Entonces, esa es la fuerza. La fuerza está en el pueblo. La fuerza no está en los ministros. La fuerza está en la conciencia del pueblo de México y en su claridad de qué es lo que quiere hacer en su futuro para que sea una sociedad justa y libre y soberana, como es nuestro proyecto histórico. Desde, recordemos, los sentimientos de la nación presentados por Morelos en el Congreso de la Náhuatl, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro proyecto histórico. No ha perdido vigencia, pero a nosotros nos corresponde en este momento de la historia darles realidad. Así que esas son tareas que evidentemente tendremos que acometer, pues ya, desde ya, ¿verdad? No es algo que hay que esperarse al 2026, hay que empezar ya a hacer esa evaluación. Muchas gracias, compañero Alberto Montoya. Como siempre, un gusto escucharlo. Creo que nos deja mucho, no solo para la reflexión, sino efectivamente para ir posicionándonos críticamente en la construcción de la revolución de conciencias para que esto se haga de manera concreta, ¿no? En decisiones operativas, con conciencia, ¿no? Crítica para poder realmente evaluar y tener una participación efectiva y encaminada del pueblo. Pues le agradezco mucho el que estuviera con nosotros, todo el equipo de Buen Gobierno le agradece, nuestra líder, la compañera Diana Paniagua, agradece una vez más su presencia. Compañeras, compañeros, quisiera yo que el tiempo nos diera para poder escuchar al compañero Alberto. Sin embargo, bueno, saben que los tiempos son reducidos. Sin embargo, les voy a dejar un correo electrónico que el compañero hizo favor de proporcionarnos para que ustedes puedan escribir las inquietudes que quedaron pendientes. Entonces, lo estoy colocando en el chat. Pueden escribir sus dudas, inquietudes, comentarios y el compañero muy amablemente atenderá sus inquietudes. Y bueno, pues para cerrar, a modo de conclusión, le voy a ceder la palabra a mi compañero, el coordinador de esta especialidad, José Luis Lezama. Adelante, compañero José Luis, para que nos haga una reflexión de todo lo platicado aquí. Adelante. Muchas gracias, Karina. Gracias, doctor Montoya, por este recorrido con digamos, un rico bagaje teórico, filosófico en un primer momento y en un segundo momento, cómo podemos a partir de ahí reflexionar para transformar, no por pensar, sino porque queremos cambiar las cosas, ¿no? De nuestra realidad en un pasado más o menos inmediato, pero sobre todo pensemos, compañeras, en el segundo piso de la transformación. Ahora, para ello, compañeras y compañeros, quizá una de las lecciones que al menos que yo saco de la aportación del compañero Alberto Montoya es esta idea de que veamos o hagamos nuestro diagnóstico y, por supuesto, planteemos nuestras acciones a futuro con una visión holística, con una visión sistémica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar desde la oposición, como fue nuestro papel durante décadas, sino ya siendo gobierno y ejerciendo el poder, ¿no? ¿El poder para qué? Para servir a la gente. Entonces, puede que de pronto por ahí escuche inquietudes de que queramos cambios radicales,
pero siempre hay un contexto y unas circunstancias que probablemente no nos dejen avanzar lo que queramos, ¿no? Lo digo porque, pues, si a mí me preguntan, yo quiero que se acabe el capitalismo, pues, ¿no? Eh, pero si lo vemos de manera sistémica, tienen que ocurrir muchas cosas, para que ello sea posible, ¿no? Entonces, aquí podemos recuperar la idea de la factibilidad, ¿no? Entonces, tratados comerciales, sí, vamos a renegociar y evidentemente a empujar nuestros intereses, pero con conciencia de que si la regamos puede irse al traste la situación económica y comprometer las condiciones de vida de mucha gente. Entonces, de ahí que eh, la inteligencia política a veces sea, como ha explicado el propio presidente, optar entre inconvenientes, ¿no? Entonces, eh, sí, vamos a pensar cómo profundizamos la transformación, pero también recuperemos la idea de que política es tiempo, de que política es tiempo, ¿no? Entonces, eh, finalmente me gustaría invitarles a que quizá vale la pena recuperar algunos contenidos del diplomado. No sé si recuerdan que al inicio del diplomado incorporamos algunos contenidos sobre democracia, también abordamos el tema del liberalismo, es decir, son nociones, son elementos que debemos de tener presentes en nuestro proceso formativo, eh, también en los debates que tenemos que estar listos, listas para dar, para enfrentar el proyecto de la derecha y también para seguir construyendo nuestro proyecto de nación para su segundo piso. Entonces, recomendación y también agradecer al doctor Montoya de que me permite dar pie a esto. Siempre volvamos a las bases, siempre volvamos a, a lo básico, porque a veces queremos, como escuché por ahí, irnos al plano más elevado, pero probablemente nuestra escalera está medio floja, ¿no? Entonces puede que nos resbalemos por ahí, ¿no? Entonces siempre las bases, compañeras, compañeros, para nuestro proceso formativo. Pues a mí me gustaría con ello concluir con esta tarea, porque pues ahora sí que sin tarea no tiene chiste. Eh, y agradecer nuevamente al compañero Alberto Montoya. Esperemos que tener oportunidad de que nos acompañe en alguna otra ocasión. Y bueno, pues sería básicamente todo de nuestra parte, compañeras y compañeros. Agradecemos, ya no me canso de agradecer al compañero Alberto Montoya por su participación. Agradecemos a nombre de todo el equipo de buen gobierno y esperemos que no sea la última vez. Esperemos que la próxima vez lo podamos tener en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Política y muchas más veces en vía virtual. Muy agradecidos, compañeras. Abrazos igual, en nombre del equipo de buen gobierno.